o el riesgo que aumenta en una enfermedad arterial oclusiva. No te olvides el cigazo, la hipertensión, dislipemia, hipercoagulabilidad, falla renal, diabetes mellitus, obesidad y antecedentes familiares. Esos son importantes. Ahí quedamos. Ahora vamos a conocer, ¿no?, la parte fundamental de la estructura vascular, es el endotelio, definitivamente. Y vamos a tener dos conceptos: aterosclerosis, que es un endurecimiento, y arteriosclerosis, que es mayor cantidad de grasa en lo que significa el tejido vascular o las arterias principalmente. Bueno, veamos entonces. La arteriosclerosis tiene pues como fundamental el lípido, ¿no? Y vamos a ver, ¿qué tiene una placa esteroidal? Tiene lípido, obviamente, fundamentalmente, tiene el lípido que esté en contacto con el músculo liso, tejido conjuntivo y células inflamatorias. Esa es la característica de la placa arteriosclerótica, ¿no? Ahí está, acumulación de grasas, lo que nos va a dar, pues, no solamente el acúmulo, sino también la obstrucción de la arteria. Eso es importante, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar? Ayer hablábamos de eso, ¿no? Hay la parte aguda, la parte crónica. Nosotros la parte aguda realmente es una cuestión bastante difícil de desarrollar, y de ver en la parte, sobre todo arterial, en lo que significa en la urgencia, pero sí es posible precisarlo. La parte crónica es más frecuente presentación. Quizás, digamos, son hallazgos más ocasionales cuando vemos por otra patología del paciente. El dolor es agudo y crónico, como has dicho. Claudicación, dolores de reposo es importante. A la exploración física que vamos a ver, mencionamos lo de la otra vez: úlceras, herida, pérdida del vello, piel seca brillante, palidez y edema. Eso es fundamental. Ahora, ¿cuál es la prueba más importante? Es la llamada índice tobillo-brazo. ¿Qué significa el índice tobillo-brazo, no? Es tomar las presiones sistólicas arteriales tanto del brazo como del miembro inferior. En realidad, lo que se toma son las arterias braquiales y las tibiales posteriores y pedias. Bueno, ¿cómo se hace? No se hace con estetoscopio, en realidad, ¿no? Se hace con la utilización la misma del esfingomatómetro, y vamos a empezar haciendo lo siguiente. Se localiza las arterias con palpación, luego se ubica con el Doppler lo que significa el flujo vascular, luego se coloca el esfingomanómetro y comienza a aumentar la presión hasta que desaparezca el flujo Doppler. Una vez que ha desaparecido el flujo Doppler, ¿qué hacemos? Soltamos el esfingomanómetro y ¿qué vamos a dar? Vamos a ver que comienza a aparecer la primera presión, y esto va a ser detectada la presión sistólica de esa arteria. En los brazos se toma las dos braquiales, y en el miembro inferior se toma la tibial posterior y la pedia, y se usa el valor más alto para calcular. Y el índice tobillo-brazo o tobillo-pierna, vamos a tener que es la presión de la pierna sistólica, la máxima, y además lo que significa. Un segundito, por favor.
Entonces el índice tobillo-pierna o pierna-brazo, o tobillo-brazo, perdón, disculpe, es solamente dividir la presión de la pierna más alta que haya habido entre la presión de la tibial posterior y de la pedia, entre lo que significa la presión más alta que haya habido en la arteria braquial, ya sea del brazo izquierdo o el derecho. Un ejemplo, por ejemplo, pongamos que la arteria de la pierna es 120 milímetros de mercurio y la presión del brazo es 125, vamos a tener el resultado de 0,96. Pero si la presión de la pierna es 120 y el brazo es 120, vamos a tener 1. Entonces ahí tenemos, y el resultado, ¿cómo se refleja? En todos los factores mayores o menores a 1, nos van a indicar una disminución en lo que significa el flujo arterial periférico. Y eso es importante hablar. Es una disminución del flujo arterial periférico. Y vamos a ver que eso significa que si mientras menos es la presión en la pierna, vamos a tener una, una, un resultado más negativo. Es decir, ahí está, cuando ay, perdón, cuando la presión y el valor obtenido es de 1 a 1,2, el índice tobillo-brazo es normal, es decir, no hay alteraciones. Cuando está de 0,9 a 1, es aceptable, aunque ya vemos un deterioro. Cuando está de 0,8 a 0,9, ya existe una enfermedad arterial. Cuando está de 0,58, la enfermedad arterial moderada, y aparece la claudicación, y menos de 5, la enfermedad arterial es severa. Valores mayores al 1,2 nos darán una presión anormal y hay que investigar cuál es la causa por la cual la presión en lo que significa las braquiales está menor que las arterias. Pueden ser problemas propios de la aorta, de la subclavia, y habría que ver qué tipo de alteraciones. Bueno, ahí está lo que tienen ustedes para ver y su valoración. Mientras más negativo o no negativo, sea menos de 1, obviamente la, la afectación es más grave y vamos a tener un ejemplo de 100 la pierna y 125 el brazo, nos va a dar una de 0,8, entonces una enfermedad arterial puede considerarse con claudicación. Pero si bajamos más aún la presión sistólica de la pierna y llegamos a un ejemplo de 60, nos va a dar 0,48. ¿Y eso qué significa? Que tiene una enfermedad arterial severa y ya va a tener el paciente dolor en reposo. Bueno, ese es el índice tobillo-brazo que medimos para poder ver las enfermedades arteriales. Definitivamente se clasifican, estas son las crónicas y como se puede ver, el deterioro progresivo del estado del pie. Voy a mostrarles ahorita una diapositiva donde nos muestra un deterioro agudo con necrosis de los ortejos, ¿no? Eso es fundamental y que les quería mostrar. Bueno, pruebas de imagen, la angiografía o arteriografía, ahí está, que nos dibuja todo el trayecto, ¿no? Para observar dónde haya, pues, las alteraciones, ¿no? Hay angiografía por tomografía, por resonancia y por la utilización de algunos gases. Es importante hablar de la ecografía dúplex. ¿Qué es la ecografía dúplex? Es la combinación de la ecografía tradicional de partes blandas con la ecografía Doppler. Anoten, es un concepto importante. Es decir, compara lo que significa la vascularidad y además con la calidad de tejido tenemos. Ejemplo, tiene un déficit vascular y el tejido está hipóxico, atrófico, etcétera, entonces va a combinar esa falta de flujo con lo que significa la isquemia que tiene en el tejido. Y eso es lo que sucede fundamentalmente. Reitero, ecografía dúplex es combinar la ecografía vascular con lo que significa la ecografía de partes blandas.
o tradicional. Bueno, también hay transductores pequeños de ecografía intravascular, no los tenemos en nuestro medio, pero los menciona nuestra bibliografía. El tratamiento. Han visto los factores causales. Es importante el tratamiento. Los factores desencadenantes, por ejemplo, dejar de fumar es importante. Control de la hipertensión es importante. Antiagregantes plaquetarios, ¿por qué? Por la hipercoagulabilidad. Modificación de lípidos, no solamente con lo que significa la dieta, sino también con algunos fármacos que pueden modificar la cantidad de lípidos que tenemos en nuestro organismo aumentados, como el colesterol, triglicéridos, etcétera. Bueno, ¿cuándo hacemos el tratamiento quirúrgico, no? Porque el tratamiento médico es prolongado, ¿no? Si deja de fumar un cigarro un día, no significa que va a disminuir su déficit arterial, ¿no? Entonces tendrá que ser pues, durante mucho tiempo, pero la forma de actuar en forma rápida y importante es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando hay claudicación intermitente, cuando hay isquemia de extremidades o cuando hay un pie diabético. Eso es fundamental. La microangiopatía diabética es fundamental para ver las alteraciones que existen a nivel de los vasos. Bueno, todo esto puede llevar a lo que han visto ustedes, la amputación del miembro inferior, que generalmente se da en casos agudos y no en crónicos. Bueno, ¿dónde se hace la amputación? Es importante en la extremidad inferior, no solo en el lugar afectado, también tenemos lugares importantes para hacer o puntos anatómicos de referencia. Por ejemplo, en la base del pie afectado, la amputación de radios. Transmetatarsiana en la cabeza de los metatarsianos. Intracondilia 10 por debajo de la tuberosidad tibial. Y amputación supracondilia en boca de pez 12 centímetros sobre la meseta tibial. De estos, el tratamiento de amputación por la recuperación, rehabilitación y mejora del paciente la tenemos principalmente en lo que significa la supracondilia. Generalmente les diré que la parte de la amputación supracondilia se ha generado mejores recuperaciones en cuanto a prótesis, en cuanto a recuperación del paciente, etcétera, porque es un lugar donde se puede hacer y habituar lo que significa una prótesis y el paciente tenga la mejor tolerancia para eso. Por ejemplo, si hacemos una en la base del pie afectado, pucha, es realmente difícil, o las transmetatarsianas, ¿no? O una tuberosidad tibial. Eso es importante mencionar porque la tuberosidad tibial, les digo que en realidad no permite pues lo que significa el trabajo con lo que es en prótesis y la recuperación del paciente. Esa es una consideración importante. Bueno, pero son los lugares de amputación, transmetatarsiana, intracondilia, supracondilia y amputación de los radios. Continuemos. Intervenciones quirúrgicas de revascularización. Tratamiento quirúrgico abierto. Es cuando se hace la incisión en la piel, se busca la arteria y se hace generalmente en lo que significa enfermedad aortoilíaca, donde se puede hacer derivaciones o si no se puede hacer la utilización de material protésico. Mm, en la enfermedad de los miembros inferiores, esto se puede hacer la endoarterectomía y las derivaciones. Endoarterectomía significa sacar la parte del coágulo del trombo que está afectando, ¿no?, a los miembros inferiores. Bueno, hay que tener ciertas consideraciones en este tipo de tratamiento. Por eso se llama abierto, cuando abrimos el vaso afectado para darle tratamiento, ¿no? Complicaciones. Primero, hematomas, les diría, lo más importante. Dos, infecciones superficiales y profundas. Tres, fístulas. Cuatro, salida de linfa, pero esto es cuando se afecta algún vaso linfático importante. Otro, tumefacción de la radilla. Y otro, muchas veces, es el atrapamiento del nervio femoral y contractura del mismo. Eso es cuando se hace algún problema que vamos a ver en la enfermedad aortoilíaca principalmente. Bueno, tratamiento endovascular, eso es importante. Introducir, pues, dentro de los vasos
para eliminar, por ejemplo, este coágulo que pueda haber. Se mete dentro de la ilíaca, se mete y podemos eliminar el coágulo mediante la utilización ya sea de un material de extracción o si no, diluyéndolo. Entonces es la característica. Ahora vamos a ver, en esta estamos, perdón. Tratamiento endopastural, angioplastía, concesión y dilatación. Eso es importante. Angioplastía con balón, como hemos visto, para dilatar lo que significan las arterias o las grandes arterias. Endoprótesis vasculares y endoprótesis cubiertas. Eso es importante. Vamos a tener 4 tipos de tratamiento endovascular. Otras, otras variantes para el tratamiento. La angioplastía es balón cortado, angioplastía y esterectomía. Ese tratamiento en realidad pues, podría ser el de más beneficio, pero realmente no es lo que más se utiliza. Lo que más se utiliza está en realidad en lo que son las endoprótesis vasculares o las angioplastías con sección y dilatación. Bueno, veamos y continuamos, ¿no? Isquemia aguda de las extremidades. Ahora vamos a hablar de la isquemia aguda de las extremidades. Los clásicos 5 Ps. En el libro también le llama 6 Ps, normalmente 5 Ps, palidez, pulso ausente, parestesias, parálisis y dolor. El dolor en inglés es pain y el otro es, también está en inglés, pero las 5 P significan esto, palidez, pulso ausente, parestesias, parálisis y dolor, de pain en inglés. Algunos le han agregado un sexto componente, que es la poiquilotermia, ¿no? Que es las alteraciones de lo que tenemos en lo que significa la temperatura del miembro inferior. Ahora vayamos, sigamos viendo, por favor. Eso es lo que venimos, una arteriografía, una angiografía, ¿no? Y ahí está cortada, pero quizás puede ser un coágulo, un trombo, etc. Hay que limpiar y obviamente va a mejorar, ¿no? Y en este otro lado vamos a ver, pues, una de las ilíacas internas que está comprometida, sin paso vascular. Eso es lo que sucede. Vayamos. La isquemia aguda es importante en las 5 Ps. Suele ser en realidad la causa más importante en la tromboembolia, ¿no? En los pacientes. El origen del émbolo puede estar pues, en el corazón, generalmente en los problemas de fibrilación auricular, y eso es importante, ¿no? O en algunos otros lugares, como en los aneurismas, ¿no? En los aneurismos o dilataciones importantes. Cuando presentan un antecedente de prótesis vascular o endoprótesis por algún problema, hay que hacer la consideración necesaria porque si han tenido estos pacientes oclusión aguda, pueden tener la alteración nuevamente, y es decir, producir un fracaso en el tratamiento. Bueno, y la isquemia aguda sí es un tratamiento quirúrgico de urgencia. Hay que hacerlo en la sala de urgencias y hay que internar al paciente con un tratamiento médico, pero también con la indicación de un tratamiento que sea intervencionista. El diagnóstico se basa en lo que significa la gravedad de los trastornos en cuatro categorías. Uno, si las arterias y el miembro son viables y no están sometidas a una amenaza inmediata. Dos, si están amenazadas pero puede salvarse si se trata. Tres, si son salvables con tratamiento urgente. Y tres, con isquemia reversible y no pueden salvarse. De los cuatro tenemos uno a uno b y el 3. El 3 es en realidad que ya no puede salvarse y hay una necrosis como las que han visto. Y el 2b son salvables con tratamiento de urgencia. Hay que ver el tratamiento, si hay que dar la angiogenia, la angioplastía, perdón, y dar el tratamiento que amerita al paciente. Eh, la 1A y la 1B, donde podemos apreciar algunos cálculos, pueden ser tratados y con buenas respuestas con trombolíticos o fibrinolíticos. Eso es importante. La 2B requiere intervención quirúrgica urgente, con lo que hemos dicho, las endoarterectomías, perdón, ¿dónde estaba? Aquí estaba, bueno.
y que es importante, ¿no? La isquemia aguda es una urgencia quirúrgica, no es que se puede esperar hasta mañana. Bueno, la categoría 4 en general ya es cuando el paciente ha tenido un problema de isquemia prolongada y va a llegar pues, a lo que significa la necrosis, por lo tanto, los de la categoría 4 generalmente requieren cirugía con amputación del lugar afectado. Bueno, continuemos. Los pacientes no deben tener ninguna contraindicación para la trombólisis. La trombólisis es deshacer el coágulo. ¿Qué no debe haber contraindicaciones? Por ejemplo, enfermedades como sanguíneas, diátesis hemoságica, cirugía digestiva, cirugía intracraneal. Además, los ACVs de 100 son una contraindicación absoluta para lo que significa la trombólisis. Bueno, una alternativa, esta es la trombectomía abierta, la arteriotomía longitudinal, que se realiza generalmente en la femoral hipóplita, y una vez limpiado el coágulo, lavado el coágulo hacia dirección proximal y distal, hay que considerar la posibilidad de hacer pues una especie de limpieza con solución salina heparinizada, pero siempre teniendo en cuidado en que esto pueda producir pues fallas en la coagulación. Bueno, las angiografías, como les es útil para mostrar, como hemos visto, las complicaciones de la trombectoría son lesiones de la íntima y lo que significa, y al lesionar la íntima va a formarse más coágulos, ¿no? Y otra complicación frecuente es la hemorragia que suele aparecer generalmente por alguna fuga que puede haber en lo que significa el trayecto vascular. Bueno, para concluir vamos a hablar de lo que significan las arteriopatías no ateroscleróticas. No se olviden los conceptos, ¿no? Importantes, ¿no? La aterosclerosis, que es aterosclerosis, es el endurecimiento, la pérdida de la esterilidad, y la arteriosclerosis es lo que significa la acumulación de lípido o grasa, como está viendo en la pared. Esa es la arteriosclerosis y la aterosclerosis fibrosa. Bueno, ahora vamos a ver lo que significa las arteriosclerosis o las arteriopatías no ateroscleróticas. El fenómeno o lo que significa la isquemia transitoria de Zainau, fue descrita hace tiempísimo. ¿Y qué es? Es el vasoespasmo transitorio que generalmente se presenta en el género femenino y se da por estímulos al frío o estrés, dando un color blanco o azulado a la extremidad o al dedo afectado. Ahora, generalmente da en las extremidades superiores, principalmente en las que no son el pulgar. Puede ser tan grave el vasoespasmo que muchas veces pueden presentar úlceras y hasta pérdida de tejido. Bueno, es generalmente en mujeres jóvenes, eh, generalmente no da mayor de 40 años, ¿no? Y hay que tener una condicionante, ¿no? Importante, que es la condicionante de estado emocional y de lo que significa el, el uso excesivo de lo que significa el tabaco, ¿no? Entonces ahí está, esa es la enfermedad de Zainau, característico y que generalmente es una vasoespasmo en realidad en la parte fría y en lo que significa las mujeres en edad joven principalmente. Bueno, veamos otro, la enfermedad de Buerger. Una enfermedad es la tromboangitis esclerosante, ya les hablé de esto, que se presenta en mujeres jóvenes, generalmente de 30 años, con isquemia y gangrena distal localizada. ¿Dónde se presenta? En extremidades superiores e inferiores.
es una panarteritis, es decir, se presenta en ambas extremidades y también puede tener afectación venosa. El tratamiento es fundamental, la suspensión del tabaco. Si ustedes analizan, estas dos enfermedades están relacionadas más por la ingesta de tabaco, por lo que significa el consumo, no la ingesta, el consumo de tabaco, y que nos da en realidad una característica similar en la parte superior e inferior, es decir, miembro superior e inferior. Finalmente, para terminar, la enfermedad de Takayasu. Eso se da todavía en mujeres mucho más jóvenes, desde los 3 a lo que significa 35 años, en mujeres asiáticas. No se puede ver, generalmente, miren, hay la obstrucción de lo que significa el trayecto de la aorta, puede ser a nivel de la ascendente, callado, descendente o en toda lo que significa la aorta, ¿no? Y vamos a clasificar esta obstrucción arterial, o no esta obstrucción, esta obliteración arterial, primero del tipo 1 en el callado aórtico, como veíamos, y sus vasos. El tipo 2 en la aorta descendente y abdominal. El tipo 3 en los vasos del callado. Y el tipo 4 en las arterias pulmonares. Esa es la distribución de la enfermedad de Takayasu. ¿Qué va a producir la enfermedad de Takayasu? Una dilatación, perdón, una estenosis, generalmente de las arterias, que va a disminuir lo que significa el flujo arterial y por lo tanto va a producir alteraciones y lo que significa la parte de isquemia. El tratamiento médico no está bien estandarizado, pero el quirúrgico endotelial para retirar las placas sí es importante. Bueno, con eso terminamos lo que significa la presentación de arterias y con esto vamos a ir terminando la clase, sin antes reiterar las disculpas por lo de hoy día, y mañana vamos a continuar con los temas que nos quedan, enfermedad venosa, que es fundamental, y además vamos a hablar de la parte linfática ya en las próximas clases. Muy buenas noches a ustedes y disculpen la tardanza por la clase.